En Warframe existen 1000 maneras diferentes de mejorar tu arsenal, lo que en parte es uno de los puntos más fuertes del juego, pero también una de las principales fuentes de confusión a la hora de progresar en tu travesía, con mejoras tan únicas y particulares que se revelan conforme avanzas en tu aventura. Una de estas mejoras son los populares modificadores agrietados, que te son presentados por primera vez luego de completar la aventura de la guerra interna, descubriendo con esto un mundo que te puede llenar la nave de billetes o elevar tus armas favoritas al siguiente nivel. Es por esto que hoy te hablaré acerca de todo lo que debes saber sobre los modificadores agrietados en Warframe. Antes de comenzar, quiero agradecer al nuevo miembro Berserk del canal llamado Ser-1, un guerrero que hace posible mi proyecto en YouTube de manera directa. Comenzaré por explicar qué son los modificadores agrietados mejor conocidos como Rivens. Estos mods son especiales y únicos para el arsenal de Warframe, refiriéndome específicamente al armamento, incluso el de compañeros. Estos funcionan de una forma similar a los mods de aumento de arma, pudiendo utilizarlos en las diferentes versiones de la misma arma, ya sea Prime, Fantasma, Prisma o de Sindicato. Estos modificadores tienen la particularidad de ser completamente únicos. No existen dos Rivens iguales. Sin importar que compartan atributos o polaridad, sus estadísticas nunca serán las mismas, pero eso no es lo único que los hace particulares. Otros ejemplos son el tener que completar un desafío para revelar el arma y atributos al que pertenece dicho agrietado. Generalmente cuenta con 2 o más bonificaciones. También puede tener una estadística negativa similar a los modificadores corruptos de las bóvedas Orokin. Cuenta con su propio requisito de rango de maestría que puede ir de 8 a 16, además que puede venir con una de las 3 polaridades comunes, Madurai, Naramon o Bazarin. Por si todo esto fuera poco, si el arma a la que pertenece el mod es de tu agrado, pero los atributos nada más no te terminan de convencer, puedes darle rol al mod con un poco de Cuba. Con esto, los atributos de dicho modificador cambiarán por algunos de los 31 atributos disponibles, aunque ten en cuenta que solo cambian los atributos, no se puede cambiar el arma ni la polaridad del mod, además que el sistema de rol es aleatorio, por lo cual puedes recibir o no un atributo negativo en tu Riven. Es importante mencionar que cada Riven necesita de una ranura de agrietado, las cuales únicamente se obtienen mediante la compra de un paquete de 3 ranuras de Riven por 60 platinos en la tienda del juego. Por defecto, inicias con 15 ranuras disponibles para agrietado, pudiendo aumentar la cantidad de ranuras hasta 150 espacios máximos, aunque una vez llegas al rango de maestría 30, el juego te recompensa con 30 espacios adicionales totalmente gratis, terminando con un máximo de 180 ranuras para agrietado. Por último, y aunque pueda sonar obvio, lo menciono para no dejar ninguna duda, solo puedes usar un Riven por build. Ahora que sabes con certeza que es un agrietado, te hablaré de las diversas formas que existen actualmente para conseguir estos modificadores tan especiales. Como mencioné hace un momento, el primer Riven lo obtendrás al completar la guerra interna, pero luego de esto, los farmeos más constantes son los siguientes. Puedes intercambiar 2 agrietados por semana con Paladino, en la estela de hierro en la tierra. Para acceder a este lugar, debes completar la aventura llamada Las Cadenas de Harrow. Volviendo con Paladino, el NPC intercambiará los Rivens contigo por 10 fragmentos de agrietado, que son un recurso raro que puedes encontrar como drop al abrir reliquias Requiem en Fisuras del Vacío o en misiones del modo Empíreo. También pueden ser dropeadas por el Yacal en el modo Camino de Acero, o como drop de enemigos Eximus de un nivel superior a 30. Otros métodos de conseguir Rivens de manera constante es en las incursiones diarias, las cacerías de arcontes semanales, en el modo Circuito de Camino de Acero y comprándolos cuando aparezcan con Teshin por esencia de acero o con Acritis por abrazaderas de Fatos. Otros métodos de obtención no tan constantes pero que debes aprovechar cuando aparezcan son en Onda Nocturna, derrotando a Nihil, en alertas especiales o en el tributo diario. Aquí agrego que el único modo de conseguir agrietados para archcañones es mediante su compra por esencias Vitus en los honores de arbitramentos. Algo similar pasa con los agrietados para armas de compañero, que se consiguen con el Cefalón Simaris por 100.000 de reputación o con Acritis por 25 brazaderas de Fatos. Igual si quieres conocer los mejores farmeos de estos recursos para aprovechar al máximo las ofertas de estos NPCs, te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones, que próximamente hablaré sobre el tema.
Una vez consigues un Riven, notarás que se encuentra en la fase de Riven velado, donde solo puedes ver el tipo de arma a la que pertenece, ya sea de rifle, escopeta, pistola, melee, SAO, arma de compañero o archicañón. En esta fase el modificador no ocupa una ranura de agrietado. Para develar el mod, debes instalarlo en un arma del tipo al que pertenece el Riven. Ejemplo, si tu Riven es de rifle, debes colocarlo en un arma primaria que sea de tipo rifle, nunca en un arma de tipo escopeta. De igual manera con cada Riven de otro tipo. Una vez lo colocas en el arma, el Riven se devela y ahora sí ocupa una ranura de agrietado. Además que ya puedes ver el desafío que debes superar para ahora sí conocer el arma, polaridad y atributos que tiene dicho Riven. Los desafíos que puede presentar tu Riven son bastante diversos, pero no suelen presentar mucha dificultad. Igual es importante mencionar la existencia de los cifradores de agrietados, que se consiguen con Teshin por 20 esencias de acero, por alertas especiales de Lotus o mediante su compra directa en el mercado del juego por 20 platinos. Con cifradores te puedes ahorrar el desafío del agrietado y desbloquearlo al instante. Una vez desbloqueaste tu modo agrietado, por fin puedes ver el arma y atributos que posee. Como mencioné antes, existen 31 posibles atributos diferentes, de los cuales se dividen en los diferentes tipos de arsenal, ya sean de melees, archicañones y demás. Sinceramente veo un tanto enredoso el profundizar en este tema y sería alargar el video innecesariamente. Igual te dejo el link al apartado de la wiki en el comentario fijado de este video, si es que quieres conocer todos los posibles atributos. Lo que sí es importante mencionar es que puedes obtener un mínimo de 2 y un máximo de 4 atributos en el mismo agrietado. Los atributos siguen un orden particular, el cual verás en pantalla. Si tu Riven tiene 2 atributos, ambos serán positivos. Si tiene 3, puede presentar 2 variantes, uno con 2 positivos y un negativo, y la otra sería con los 3 positivos. Por último, si tu Riven tiene 4 atributos, 3 de ellos serán positivos y uno negativo. Como dato curioso, los atributos que tenga el mod son los que forman el nombre final del agrietado. También puedes ver el prefijo y sufijo que aporta cada atributo para la creación del nombre de tu modificador en el link del comentario fijado. Ya que te hablé de los atributos de un Riven, debo mencionar la acción de variar los atributos de tus agrietados. Esto es posible desde la consola de modificadores en tu nave, lo cual te consumirá el recurso Cuba por cada variación que realices. En pantalla te muestra el coste de Cuba dependiendo del número de variaciones que hayas realizado en tu modificador. Luego de las 10 variaciones, el precio de Cuba se mantiene. Algo interesante que puedes realizar cuando los agrietados que tienes se acumularon y en su mayoría no son de tu agrado es el transmutarlos por uno nuevo, lo cual sacrifica 4 agrietados desbloqueados por uno solo velado. El tipo del agrietado nuevo toma base en algún tipo de los que sacrificaste. Si sacrificas 4 agrietados de escopeta, obtendrás un velado de escopeta. Ten en cuenta que para transmutar un Riven necesitas un transmutador de agrietado, que se consigue al derrotar un eidolon hidrolista o comprándolo por 180 capilares de recipiente con Lloyd en Sanctum Anatómica. Casi para finalizar el video, llegamos a la parte de la disposición agrietada de las armas. Esta disposición influye directamente en los porcentajes que puede presentar los atributos y toma base en el uso de las armas por jugadores con un rango de maestría alto, teniendo desde un máximo de 1.55 de disposición para las armas menos utilizadas a un mínimo de 0.5 para las armas más usadas, por lo cual las armas que tienen una disposición agrietada alta de 1.55 son las que tendrán los porcentajes más altos en cada uno de sus atributos, y las armas con 0.5 de disposición tendrán los porcentajes más bajos en los atributos de su respectivo agrietado. Este sistema de disposición se simplifica dentro del juego con un puntaje de un círculo para una disposición baja hasta 5 círculos para una disposición alta. Con toda esta información, podemos notar cómo el sistema de modificadores agrietados funciona como una forma de equilibrar el arsenal del juego, dotando de un modificador que puede potenciar considerablemente a las armas menos usadas dentro del juego, pero sin dejar de lado a las más populares entre los jugadores. Es importante que aclare que la disposición agrietada forzosamente no es compartida por las diversas variantes de un arma, por lo cual la versión de un arma Prime generalmente suele presentar una disposición menor a la de una versión normal.
Para cerrar el video hablaré un poco y en términos generales del comercio de estos modificadores, que si bien no hay nada escrito a la hora de comerciar, sí puedes tomar en cuenta ciertas características en un Riven para saber el valor que puede llegar a tener, principalmente el arma a la que pertenece, que es lo que determinará casi que el 70% de su valor en la mayoría de casos. Luego los atributos sumarán un 20 o 25% más. Aquí quiero mencionar que según una cantidad considerable de jugadores, afirman que el rango de maestría también es un factor clave para los porcentajes. Mientras mayor rango de maestría, mejores porcentajes en los atributos del mod. Otra gran parte de la comunidad afirma lo contrario, pero como no hay nada escrito acerca del tema, lo dejaré a tu criterio y experiencia personal. Por último, en el 5% restante quedaría la polaridad y la cantidad de variaciones que tiene, aunque estos últimos se suelen olvidar, en especial la polaridad. Ten en cuenta que antes de todo esto, para tener una idea del valor promedio que la misma comunidad le da a los agrietados del arma, puedes buscar agrietados similares en webs como Warframe Market o Riven Market. Así tendrás una idea del mínimo de platinos que puedes ganar con el agrietado que deseas vender, o si buscas comprar, sabrás si te quieren estafar con un precio exorbitante o es una compra justa. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí al realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Bye.